¿Qué tal, hijitos? ¿Cómo están? Buenos días. Les habla el profesor Jimmy Sandoval del curso de Geometría. El tema de hoy día va a ser los triángulos. A ver, profesor, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es aquella figura que se forma por la intersección de tres rectas. Ah, ya. Muy bien. Ahora vamos a ver los elementos de un triángulo. ¿Cuáles son? Los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son, como así decirlo, las esquinitas, las puntitas. Y siempre se denota por una letra mayúscula, como puedes ver. Ahora, también tenemos los ángulos internos. ¿Cuáles son? Son los ángulos que están, mira aquí, dentro del triángulo. Y los ángulos externos son los que están fuera del triángulo, como puedes ver. Ah, ya. El perímetro es todo el contorno, tú ya sabes, todo el contorno. Y los lados van a ser también cada uno de los lados. Debes recordar que los vértices siempre se escribe con mayúscula y el lado con una letra minúscula, igual a la que se opone, solo que en minúscula. O también puedes decir lado AB, esa línea que está ahí indica el lado también. Muy bien, vamos a ver la clasificación. Los triángulos se pueden clasificar en dos grupos. Según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos vamos a tener el triángulo acutángulo. Es aquel triángulo en el que sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir? Que sus ángulos son mayores que 0, pero menores que 90. Después tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, como puedes ver. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de sus ángulos mide más de 90, pero menos de 180. El siguiente triángulo es el triángulo rectángulo, lo que nos quiere decir que tiene un ángulo recto, como puedes ver aquí, o sea que uno de sus ángulos mide 90 grados. Ah, ya. Y los otros dos ángulos agudos, ¿qué vamos a decir? Que los otros dos ángulos van a sumar 90. Muy bien. Profe, ¿y según sus lados cuáles son? El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados totalmente diferentes. El triángulo isósceles es aquel que tiene solo dos lados iguales, como puedes ver. Y no solo eso, si sus dos lados son iguales, sus dos ángulos también son iguales. Y el lado diferente se le llama base. El triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Y si tiene los tres lados iguales, sus tres ángulos son iguales y miden 60 grados. Muy bien, hijitos. Vamos a ver las propiedades generales de los triángulos. Mira, una de las propiedades más importantes es la siguiente, que la suma de estos tres ángulos internos es 180 grados. Ah, ya. Y la suma de los tres ángulos externos, ¿a qué va a ser igual? A 360 grados. Ahora también tenemos el cálculo del ángulo externo. Si yo tengo dos ángulos internos, puedo encontrar el tercero. ¿Cómo voy a hacer? La suma de dos internos me dan un externo. Obviamente nos va a dar el opuesto, como puedes ver aquí en el ejemplo. Ahora tenemos la desigualdad triangular, o también conocida como la propiedad de la existencia de un triángulo. ¿Qué nos dice? Para que exista un triángulo tiene que cumplir lo siguiente, que si yo tengo un lado, los otros dos lados, vamos a decir algo bien chévere. Si yo tengo un lado, ese lado es mayor a la resta de los otros dos lados, pero menor a la suma. Aquí puedes ver, por ejemplo, el lado C es mayor que B menos A, pero menor que A más B. Muy bien, hijitos. Recuerda tener en cuenta las siguientes propiedades adicionales. ¿Cuáles son? La propiedad del cuadrilátero cóncavo, mira, es también conocida como el método del pantaloncito. Si te das cuenta, parece un pantaloncito. Pero ¿qué nos dice? Este ángulo cóncavo, este ángulo que está afuera, externo, ¿a qué es igual? Es a la suma de los tres que están adentro. O sea, es igual a la suma de los internos. La siguiente propiedad conocida como la propiedad de la mariposita, la mariposa. Si te das cuenta, parece una mariposa, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que los ángulos de un lado son iguales a los ángulos del otro. O sea, si yo sumo estos, me debe dar igual a la suma de estos. La siguiente propiedad es la propiedad del pescadito. Mira, ¿cómo será la propiedad del pescadito? Que
la suma de los ángulos internos es igual a la suma de estos ángulos externos. Esa sería nuestra propiedad del pescadito. Vayamos a ver los ejercicios, a ver, veamos los ejemplos. En el primer ejercicio nos dice lo siguiente: hallar x si a más b es 200. A más b, interesante, este es x, pero ¿qué tal si yo hago la suma de los externos? Tengo un ángulo externo, otro externo, creo que por aquí habría un externo, ¿sí o no? Si esto es x, ¿cuánto valdría todo esto que está aquí afuera? Ya lo sabes, 180 menos x. Muy bien, entonces ponemos ahí 180 grados menos x más a más b es igual a 360. El 180 pasa restando, nos queda menos x más 200 es igual a 360 menos 180 menos x más 200. ¿Por qué? Porque a más b vale 200 según esto. Entonces, menos x más 200 es igual a 180. El 180 pasa restando y el x pasa sumando, de tal forma que x vale 20. Muy bien, hijitos. A ver, vayamos a ver nuestro siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice el siguiente ejemplo? Mira. Hallar x. Ah, profesor, se parece bastante la de aquí, o sea, la suma de los ángulos externos. Entonces, si esto vale 4x, dime, ¿cuánto debe valer esta parte externa aquí? Muy bien, ¿cuánto debe valer? 180 menos 4x. Entonces ponemos aquí 180 menos 4x más 9x más 7x es igual a 360. 9x más 7x menos 4x es 12x. Este 180 está sumando, pasa restando. ¿Qué vamos a tener? 12x es igual a 180 grados. El 12 está multiplicando, pasa dividiendo, de tal forma que vamos a tener x es igual a 180 entre 12. Entonces x vale 15. Extremadamente fácil, ¿verdad, mis campeones? Entonces, a ver, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? Hallar el valor de x más y. Y aquí podemos hacer de diferentes formas. Mira, ¿qué nos indica estas dos bolitas aquí? Nos indica que son iguales. Entonces, si tiene dos lados iguales, estos dos ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, 70, ¿esto cuánto vale? 70. Entonces, dime, ¿cuánto era la suma de los ángulos internos? 180. Ahí está, 180 más 70 más 70 más y. Porque aquí está 70 más 70 más y. Muy bien, 70 más 70, 140. El 140 pasa restando, vamos a tener 180 menos 140 es igual a y. Y sacamos que el valor de y es 40. Ahora, profesor, el valor de x, mire, hijito, este ladito valía 70, este ángulo. Si esto vale 70 y esto vale x, ¿cuánto debe valer todo? 180, ¿cierto? O podemos decir diferentes cosas. La propiedad del ángulo externo, la suma de dos internos, nos da un externo. 70 más y es igual a y. Aquí está, x es igual a 70 más y. ¿Pero cuánto valía y? 40. Entonces 70 más 40 es 110. Ya tenemos el valor de y y de x. Ahora nos pide calcular x más y. Entonces 110 más 40, 150, mi campeón. Respuesta ganadora, respuesta Mendel. Veamos, hallar la suma de los valores enteros de x. Esto vamos a ver la existencia del triángulo. Si esto vale x, nos falta un lado, queremos hallar ese, ¿verdad? ¿A qué debe ser igual? Es mayor que la resta de estas, o sea, 4 menos 2. Ahí está, es mayor, pero es menor a la suma. 4 más 2, 6. Entonces, x está entre 2 y 6. ¿Y qué números son los que están ahí en ese intervalo? El 3, el 4 o el 5. Pero nos dice hallar la suma de esos valores. Entonces 3 más 4 más 5 es 12. Y esa sería nuestra respuesta, campeón. Entonces, hijitos, espero que hayas entendido estos pequeños ejercicios. Ya pronto vamos a ver más ejemplos en nuestra transmisión en vivo. Entonces, hijitos, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Cuídate, no salgas de casa. Un abrazo, les habla el profesor Sandoval.